En lo ocurrido el domingo a la noche, me parece, y esto, a mi juicio, desde el punto de vista personal, está lejos de ser un debate. Me parece que fue una exagerada puesta en escena, con patéticas restricciones sobre la profundidad de la crisis que está viviendo la República Argentina, impuestas obviamente por la miserable convivencia de los actores principales, es decir, quienes tenían la responsabilidad de poner la cara sobre esto. De esto no se habla. Eso es lo que se llegó a un acuerdo concretamente sobre las partes más importantes. Que hubo frases, cruces supuestamente duros, pero esto no sirve si en paralelo no aportan ideas que resuelven problemas como lo que planteaba Pablo Riveri. Los que generaron sus gobiernos con su incapacidad y latrocinio. De eso prácticamente no se habló. En un determinado momento del debate, José Luis Esper tiró en una frase cuasi textual el fracaso de los 12 últimos años de gobierno. Dijo más o menos así que Macri logró que el kirchnerismo resucitara. Y eso era lo que quería Durán Barba y Marcos Peña. Ahora están atrapados. El diablo es la arrogancia del espíritu, decía Humberto Eco. Y esta pobreza del debate, resultado de un cache de palabra, como decíamos al comienzo, no dejó nada prometedor. En síntesis, qué provocación y mediocridad terminaron superando la ausencia de claridad de las propuestas. Argentina, creo, su sociedad, todos nosotros, merecíamos más respeto, al menos por sufrir de sus políticas, particularmente de quienes eran los dos principales candidatos. Inclusive desde el análisis periodístico preocupado por triunfadores o quien golpeaba más bajo, y creo que también caímos en la trampa. Es imposible que haya ganadores en un país que ha perdido la dignidad ante el estropicio generado por su dirigencia, muchos de los que estaban ahí, de los 6, y salió una contradicción. Ladrones, corruptos, sinvergüenzas, ineptos, han sobrepuesto el bienestar de la sociedad a quienes se dirigían por sus propios intereses personales. Y como decía Montesquieu, una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Desde 2011 hasta acá, debate incluido, tanto Macri como los Kirchner y los Kirchner de FF han enterrado los sarcófagos de la esperanza. Empezando por las reservas desfondadas de 2015, del déficit fiscal, de la pobreza y del desempleo. Del Estado elefante que reemplazó la falta de crecimiento entre 2011 y 2015, 897.000 empleados públicos. Corrupción aparte y justicia permeable. O sea, algo que hablábamos con Pablo Riveri y con Rodrigo Agrelo, institucionalidad cero. Hoy a 4 años, y esto hablaba también Alfredo Blanco, los últimos dos, con 6% de caída de la economía real. 130% de inflación, 40% para el año que viene y 20% de caída del salario. 27% de baja de consumo. Una consultora admite que antes de fin de año, que es algo de lo que hablaba puntualmente Alfredo sobre qué tenemos sobre la economía y lo que viene, faltan cubrir 1.400 millones de dólares y 246.000 millones de pesos. Pero para el que viene, el 2020, hacen falta 12.000 millones de dólares y 870.000 millones de pesos. De eso no se habla. De eso no se habló. Y en el mejor de los casos, lo que podían decir los principales candidatos es que las reservas líquidas iban a sumar apenas 15.000 u 11.000 o 5.000, como decía Alfredo. Equilibrar las cuentas para cerrar el déficit en cero va a costar nada más ni nada menos que 8.400 millones de dólares. Esto es un punto del PBI equivalente a 4.200 millones de dólares. Entonces la pregunta es que uno debiera haberse preguntado, o mejor dicho, resuelto en ese debate. ¿Qué van a hacer? ¿Van a refinanciar la deuda? ¿Con qué costo? Más ajuste, como decía Alfredo, van a exportar, más consumo. Este es el cuadro. Este es el cuadro grave, ignorado en el debate.
pero conocido por Mauricio Macri y Alberto Fernández. De cómo salimos o saldremos del desastre que provocaron sus gobiernos es de lo que había que hablar, de explicarle al país, de decirles que los números aplastan las virtudes y los esfuerzos del pueblo. La dirigencia política argentina, toda absolutamente, con algunas excepciones, suele ser muy creativa en buscar y endilgar las causas de las desgracias, pero olvidan su responsabilidad. El debate, lo decíamos la semana pasada, fue un plagio de la realidad. La realidad estaba al lado de ellos, pero nadie quiso verlo, ni verla, menos Cristina Fernández de Kirchner, corrupta por antonomasia. Entonces, cuando los políticos se visten con el traje de la indiferencia, dejan de ser confiables. Y quienes estuvieron en el debate prefirieron no hablar precisamente de las cosas que el país necesitaba saber cómo se van a resolver en el futuro. Hasta la semana que viene.